El mensajero del zar, en esta oportunidad, Rocco Carbone, filósofo italiano, investigador de CONICET, docente de la universidad y oriundo del pueblo de mi viejo, de Cosenza. Así que, anda, ¿qué haces, Rocco, tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, 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 querido. Rocco, el otro día escuchaba a Mauricio Macri en la entrevista que le hace él a Majul, en realidad, la entrevista, porque es una vergüenza. Hablar de que él, de las mafias, ¿no? Como si él fuera ajeno a esa situación. ¿Cómo lo ves vos que has estudiado, digamos, has hecho una especie de genealogía, digamos, de la gangreta en la Argentina y en el mundo? Mira, Gustavo, yo creo que es una opinión, pero luego voy a argumentarla, esta opinión, Dale. para que vean que efectivamente no es solo una opinión. Pero, digamos, empiezo con la parte de lo que pienso bajo la forma de opinión. Que para un mafioso, la forma más sencilla de ocultar esa identidad legal e ilegal, esa identidad histórica, esa identidad política vinculada con el presente, es declararse antimafioso. Esta es la parte de la opinión. La respaldo también con otra consideración, que para un mafioso la manera más sencilla de encubrir esa identidad compleja, política, económica, cultural, lingüística, tradicional, ancestral, es armar un seminario antimafia. Lo digo a propósito, porque como vos recordarás claramente, durante el 15-19 hubo un seminario antimafia organizado por Fernando Iglesias y que fue inaugurado por el propio Macri. Entonces son formas de encubrimiento. Uno dice, bueno, pero es tu opinión. Ahora, para complejizar un poco una opinión personal, recurro a experiencias históricas italianas. Las mafias en Italia existen tal como las conocemos hoy en día, lo hemos hablado en varias ocasiones, Así desde es. hace 200 años a esta parte. O sea, tienen 2 siglos de historia, tal como las conocemos hoy en día. Anteriormente, de estos 200 años, en Italia había organizaciones protomafiosas, pero tenían otras características respecto de las mafias modernas y contemporáneas. Esas organizaciones son 4. La Cosa Nostra en Sicilia, la 'Ndrangheta en Calabria, en la zona de Nápoles, Campania, la Camorra, y luego en Apulia, otra región del sur de Italia, la Sacra Corona Unita. Ahora bien, durante el periodo fascista en Italia, este año se cumplen 100 años, el 28 de octubre se van a cumplir 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini, que fue la emergencia del fascismo en Italia. El fascismo que declaró discursivamente, retóricamente, que iba a hacer la guerra a las mafias. Y luego, a través de distintas formas políticas y distintas políticas que implementó el fascismo en Italia, declaró que había ganado la guerra en contra de la mafia. Ahora bien, para los mafiosos, ¿cuál fue la forma de cuidarse respecto del fascismo? Declarar políticas, declarar acciones antimafia. O sea, los propios mafiosos en el sur de Italia frente al fascismo, ¿qué dijeron? Bueno, sí, la mafia existirá. Ustedes van a hacer la guerra a la mafia. Todo bien. Nosotros que somos mafiosos nos declaramos como sujetos antimafia. Esa es una experiencia histórica. Entonces, vuelvo a la opinión ya, digamos, respaldada por un argumento de la propia historia de la mafiosidad italiana. Para un mafioso, la forma más sencilla es declararse antimafioso o decir que los mafiosos son los demás o que en última instancia la mafia no existe. O básicamente, si uno efectivamente se siente o está regimentado en formas o en lógicas mafiosas, que dice, voy a llevar a cabo la guerra a la mafia, la guerra al narcotráfico, la guerra a organizaciones criminales. Siendo mafioso es la forma mejor de encubrirse, y además es una forma histórica que las mafias vienen arrastrando hasta el día de hoy, desde hace 200 años a esta parte. Claro. Esa es la Muchos primera. se ven como comerciantes por ahí. Exactamente, exactamente.
Entonces, digo, lo que dice el expresidente Macri no es, no es una cosa que no debería sorprender, ni mucho menos, porque, digamos, qué sé yo, forma parte de las lógicas de las organizaciones mafiosas para encubrirse, para cuidarse, para articular formas securitarias respecto de una identidad, de una lógica y formas de relacionarse con la política, con la sociedad, con las formas culturales. Es totalmente comprensible. Un mafioso lo primero que dice cuando el Estado o cuando algún poder público los indica de mafioso es esto: o me declaro antimafioso o declaro que la mafia no existe. Y te cuento otra pequeña anécdota. Uno de los boss, o uno de los capos mafiosos más emblemáticos de la Cosa Nostra, cuando el Estado italiano lo agarró y lo metió preso, la primera cosa que respondió fue: ¿qué es la mafia? La mafia no existe. Ustedes dicen que existe, el Estado Nacional dice que existe. Yo no la conozco, por ende yo no soy mafioso. ¿Qué es? ¿Es algo que se come? ¿Qué es? ¿Es algo que se bebe? Bueno, en fin, hay ironías en esa pequeña discursividad que estoy reproduciendo aquí, pero las ironías tienen una finalidad efectivamente de desconocer o de borrar o de eliminar un reconocimiento respecto de la actuación y respecto de la emergencia, respecto de la existencia de organizaciones criminales violentas que se balancean permanentemente entre lo legal y lo ilegal, en el ámbito político, en el ámbito de la economía, de los negocios, en el ámbito de la cultura, podríamos decir en términos generales. Y lo loco es que a todo esto, digamos, es el Estado Nacional, es la mafia, ¿no? Ahora, Macri es la mafia llevada al Estado, digamos, institucionalizada. Acá era por eso cuando uno ve el gabinete, digamos, de Macri en su momento, nosotros lo hemos hablado hasta el cansancio allá en Radio H, Rocco, es el gabinete formado por empresarios, que es la mafia internacional financiera, digamos, de las corporaciones, ¿no? Llevado, institucionalizado, con un representante, digamos, de la mafia que es Macri, porque, a ver, no es otra cosa que un mafioso, porque sus actitudes son las que vos estás describiendo, ¿no? Sí, a ver, digamos, lo que nosotros, indudablemente, digo, vos y yo, o digamos la cientificidad nacional o la comunicología nacional en la Argentina no puede decir o no puede afirmar a ciencia cierta que Macri sea un mafioso. ¿En qué sentido lo digo? Porque esas son elementos probatorios que corresponden al aparato judicial. Claro. Decir, bueno, efectivamente esta persona forma parte de una organización que se llama de tal manera, que opera en tal territorio, que tiene tal tradición, que viene de Calabria y está vinculado con tal o cual familia. Eso nosotros no lo podemos decir, pero tampoco es, digamos, tampoco es importante que nosotros lo digamos, porque eso forma parte de los procesos y de los procedimientos judiciales. Lo que sí podemos decir nosotros, y podemos decirlo a ciencia cierta, que tiene lógicas mafiosas. Claro. Que tiene efectivamente formas propias de la racionalidad mafiosa metida en su teoría del gobierno que condujo el Estado Nacional y por ende el pueblo argentino entre el 15 y el 19. ¿Por qué podemos afirmar esto? Por los estudios científicos de corte sociológico vinculados con la sociología de la organización que dice, bueno, las mafias son organizaciones criminales transnacionales que funcionan sobre la base de un principio cognitivo. ¿Cuál es ese principio cognitivo? El cruce, el empalme, el diálogo permanente entre lo legal y lo ilegal. Entonces, si por ejemplo tus prácticas políticas se cruzan permanentemente a nivel, en los niveles que sea, entre lo legal y lo ilegal, estás frente a una lógica mafiosa. Luego, si perteneces a una organización, yo como científico del CONICET y vos como comunicador, no lo podemos probar, digamos, a los ojos de la sociedad, pero tampoco interesa, sí podemos identificar una lógica. Claro. Ahora, Un patrón. Un patrón, exactamente, un patrón racional, un patrón lógico, un patrón
conductual, uno incluso podría decir. Mira, hago un ejemplo para que se entienda claramente, digamos, este empalme entre lo legal y lo ilegal. Voy a hacer dos ejemplos. Uno inmediato, que lo vimos hace relativamente pocos días en la Argentina, que se desplegó en el barrio de Recoleta, antes del atentado a la vicepresidenta. Poco día antes del atentado, que vimos unas vallas que puso Horacio Rodríguez Larreta frente a la casa de la vicepresidenta. Hubo una manifestación popular y los manifestantes y las manifestantes, en uso democrático de su bronca, tiraron las vallas. Una cosa muy menor, digo, te puede gustar o no, pero bueno, en fin, tirar una valla es un elemento de bronca muy menor. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta institucional del gobierno de Capital Federal? Desplegar escuadrones policiales para reprimir a los y a las manifestantes. ¿Esto qué quiere decir? Reprimir a personas mayores, a nenes, a padres y a madres de familias, a personas sueltas y a organizaciones que estaban ahí. Ahora bien, esa manifestación, esa represión fue legal. Escucha esto, fue legal. ¿Por qué fue legal? Porque hay policías regimentados dentro de la policía de la ciudad, dentro de la policía de Capital Federal, y reprimieron. Represión legal. Todo bien. Ahora bien, esa represión legal tuvo matices de ilegalidad. ¿Cómo se explica esto que estoy diciendo? En cada escuadrón policial, Gustavo, vos lo sabes muy bien, hay policías, hombres y mujeres, que reprimen, pegan, hacen uso democrático de la violencia, ¿sí? Pero dentro de esos escuadrones policiales, un miembro de los escuadrones policiales siempre tiene una cámara. ¿Cuál es la función de ese policía que tiene una cámara? Filmar la acción del escuadrón policial. Porque si efectivamente hay un desborde de violencia, luego frente a un tribunal, frente a un juzgado, frente a un fiscal, frente a una jueza, en fin, se pueda probar que hubo un uso desmedido de la violencia. Ahora bien, esa persona que filma, que es un policía o una policía, no estaba contenido dentro del escuadrón policial que estaba reprimiendo legalmente, sino que estaban ubicados en distintas azoteas, en distintos balcones de la vecindad y del barrio en el cual vive la vicepresidenta de la Nación, filmando no la actuación de las fuerzas policiales, sino a los militantes y a las militantes. Claro, lo hacían previo, ¿no? Lo hacían previo a la represión, digamos. Exacto. Entonces, digamos, ahí vemos ese cruce, ese empalme entre lo legal y lo ilegal. ¿Eso qué es? El principio de la mafiosidad del cual hablábamos antes. Y eso que nos conduce a decir que Larreta es Macri, o sea, tiene la misma práctica. La misma lógica. Ese es un ejemplo, digamos, inmediato que vivimos hace pocos días. Ahora, si queremos historizar un poquito e ir al periodo 15-19, periodo durante el cual gobernó este país la Alianza Cambiemos, vemos también la misma operatoria en clave económica. Recordarás que durante el 15-19 el gobierno de la Alianza Cambiemos hizo grandes negocios con la energía eólica, o sea, con 5 o 6 parques eólicos que están en la zona de Bahía Blanca. ¿Cómo operó el gobierno de la Alianza Cambiemos? Operó sentado de los dos lugares del mostrador. O sea, Mauricio Macri era presidente y, por ejemplo, un testaferro de él, no lo digo yo, sino que lo dice un libro que se llama Hermano, publicado por un periodista de Página 12 que se llama O'Donnell, que hizo una entrevista muy larga a uno de los hermanos de Mauricio Macri, que es Mariano Macri. Y Mariano, ¿qué dice a O'Donnell? Gianfranco, que es un hermano de Mariano y de Mauricio, funcionaba como testaferro. Entonces, cuando
el ex presidente de la Nación estaba en funciones del otro lado del mostrador para comprar y vender 5 parques eólicos, comprarlo a precios muy baratos y revenderlos a precios exorbitantes, estaba sentado del otro lado del mostrador. Nuevamente, una operatoria legal y legal. Otra vez, una lógica desplegada de las formas mafiosas. Uno dice, bueno, pero ya son 2. Si no convence lo que estamos diciendo, puedo agregar un tercer elemento, vinculado con la fuerza de inteligencia durante el 15-19. Como todos los países del mundo, como todos los países modernos, la Argentina tiene una agencia que se llama Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que durante el macrismo fue conducida por Gustavo Arribas Y Magdalani. y no recuerdo el nombre de Magdalani. pila de la señora, efectivamente Magdalani. La AFI durante el 15-19, durante el 16-19 realidad, que también funcionó con esta operatoria de lo legal y legal. ¿Dónde lo vemos? Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Federal de Inteligencia llevaban a cabo prácticas ilegales. O sea, trabajadores y trabajadoras legales de esa agencia llevaban a cabo prácticas ilegales de escuchas sobre sindicalistas, hombres y mujeres de la oposición al gobierno de la Alianza Cambiemos, hombres de la iglesia, científicos, profesores, militantes, hasta escuchas ilegales de una familiar del propio expresidente, Florencia Macri. Sí, O sea, y del propio espacio también. exactamente. A Larreta, a Vidal, o sea, a Santilli, ¿no? Que después Bueno, lo que lo niegan, pero es cierto. entonces, ¿por qué son prácticas ilegales esas? ¿O son prácticas legales e ilegales? Porque, digamos, para que algo sea legal, debe responder a los intereses soberanos de un Estado, a los intereses soberanos de un pueblo. Esas escuchas llevadas a cabo por trabajadores y trabajadoras legales de la AFI respondían a los intereses de una facción política, de Cambiemos, no al pueblo argentino. Entonces, nuevamente estamos frente a este balanceo permanente entre lo legal y lo ilegal. Por eso digo, Mauricio Macri, ¿es un mafioso? Tengo mis dudas, digamos, la justicia argentina, si estuviera interesada en probarlo, podría eventualmente hacerlo. Lo que a nosotros nos compete, o lo que a nosotros nos compete es, digamos, identificar lógicas que forman parte de esa racionalidad o esas formas de la mafiosidad nacional. Ahora bien, síntesis. Si tenés 4 patas, si tenés una colita, si sacás la lengua y haces bau bau, sos un perro. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, está perfecto. Bueno, Rocco, ¿sabés qué? Muy, muy interesante. Voy a volver a ampliar en algún momento este tema. Pero te quiero llevar a algo que me parece que por ahí estás viendo últimamente. ¿Qué estás viendo, no? Me parece que el atentado fallido a Cristina Kirchner está por fuera de los límites de lo que veníamos conociendo de la política, ¿no? O sea, de lo que se conoce de la política argentina, esto está, si hubiera sido un cuadrado, esto está afuera de ese cuadrado. ¿Qué viste? ¿Cuál es tu opinión de lo que sucedió? ¿Cómo ves estos grupos? ¿Por qué aparecen? ¿Cuál es su lógica? Yo creo que hay prácticas de odio, indudablemente, que no son solo prácticas de odio, sino que son prácticas de odio que desembocan en actos de terror, acto propio de la violencia terrorista. Y que en la Argentina hay desplegada formas fascistas. ¿Por qué digo esto? Uno puede decir, bueno, el fascismo fue una organización política histórica que se manifestó entre los años 20 y 45 en Alemania e Italia, pero además, digo, es una palabra política, es una categoría política pertinente para pensar, ¿qué cosa? A sujetos que están fuera del orden democrático. Luego el fascismo lo podemos entender como una interpelación en sentido reaccionario de mayorías, eso lo vemos con la figura de Milei,
Ujú. Y luego el fascismo son prácticas descarnadas de violencia y terror. Bueno, eso me parece que en la Argentina está pasando, que eso en la Argentina efectivamente se está desplegando. ¿Cómo? A través del atentado a la vicepresidenta. Hay una Porque consecuencia, quiero ahí hacer algo porque me parece interesante lo que estás diciendo. El atentado es una consecuencia de, digamos, porque acá pareciera que todas estas ideas surgen de la nada, ¿no? Y lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es la causa de esto? ¿No? Sí, la desigualdad que estamos viviendo, una nueva forma de entender la política, una nueva forma, una nueva sociedad, o el inicio de algo nuevo. ¿Cuál es para vos la causa, digamos, de que aparezcan estos grupos y que tengan este determinado tipo de acción, digamos? Que en la Argentina no es nuevo, digamos, pero del 70, después de la dictadura para acá, como que el pacto democrático estaba más o menos claro, digamos, dentro de los márgenes que da la política, pero me parece que acá vuelve a cruzar su límite, ¿no? Donde no, encuentra encontrar la causa, digamos, y me da la sensación por ahí que puede ser la desigualdad económica, ¿no? Estos pibes como ya no alienados, sino puramente marginales, como que no ingresan, ¿no? La violación del orden democrático tiene que ver porque la democracia ya no puede contener, o las instituciones no contienen, digamos, sus vidas, por así decirlo, sus actos. No sé cómo lo ves, ¿cómo lo viste? mira, Gustavo, vos lo sabes muy bien. Digamos, ningún fenómeno histórico, ningún fenómeno político, ningún fenómeno social es Mi unicausal, causa. sino que efectivamente concurren siempre muchas causas para que se despliegue una lógica, se despliegue una racionalidad, se desplieguen tales o cuales acciones. Pero si tuviera que decir algo, diría lo siguiente. El gobierno de la Alianza Cambiemos trató de pisotear al campo nacional y popular. Y también trató de borrar, de aniquilar, de desaparecer la memoria de la emancipación kirchnerista, que además es una memoria no solo argentina, sino que fue una memoria latinoamericana, es una memoria latinoamericana, porque sabemos muy bien que el kirchnerismo, ese corazón emancipador, funcionó en un tejido populista y ese tejido populista estaba conectado con un amplio tejido latinoamericano de luchas sociales, políticas y emancipatorias, porque se vinculó efectivamente con las experiencias del MAS en Bolivia, las experiencias En del Venezuela. socialismo del siglo XXI en Venezuela, con el llamado chavismo, con la propia revolución cubana y con otras formas, con la revolución ciudadana en Ecuador. En fin, había un tejido latinoamericano emancipador. Ahora bien, el gobierno de la Alianza Cambiemos trató de quebrar esa emancipación y efectivamente en parte lo logró. Recordamos, por ejemplo, las escenas escabrosas de trabajadores y trabajadoras masivamente aislados de sus trabajos en el Estado, persecuciones políticas a representantes políticos que habían revistado en el kirchnerismo, Amado Boudou, sin ir más allá, y luego una persecución judicial mediática que conocemos malamente bajo la forma de lawfare a la expresidenta, a la actual vicepresidenta. Pero así todo, esa emancipación no pudo ser quebrada. El fascismo, históricamente, ¿cómo podemos pensarlo? Podemos pensarlo, Gustavo, como el triunfo de la revolución. Quiero decir, el fascismo pudo suceder en Europa y en Italia, en Alemania en lo específico, porque el contrafrente de esa experiencia fue la revolución bolchevique exitosa. Exacto. Y también porque los conatos revolucionarios, los conatos de una democracia radical, se estaban manifestando, se estaban verificando tanto en Italia como en Alemania. Y entonces, como eso no se podía permitir, irrumpió el fascismo. Ahora bien, uno podría decir, en la Argentina no estamos en el mejor momento emancipador. El Frente de Todos, digamos que se ha ocupado de construir una permanente debilidad. No es un gobierno emancipador. Pero al mismo tiempo, esa emancipación
vinculadas con el populismo, vinculadas con el kirchnerismo, vinculadas con ese latinoamericanismo del cual hablábamos hace un minuto, si bien no fue quebrada y seguramente fue fragilizada, sigue ahí, resiste. Y puesto que la experiencia cambiemita, llamémosla neoliberal, llamemos oligárquica, llamémosla mafiosa, llamémosla colonial, llamemos como querramos, no logró quebrar esa forma emancipatoria, tiene que correr la frontera de la reacción y entonces emerger a través de fórmulas fascistas que despliegan terror, violencia y que desembocan en un atentado y en un magnicidio potencial. Eso, de alguna manera, así lo explico o así lo entiendo. Genial, genial. Sí, coincido totalmente. Me parece que más lo que representa que lo que realmente es, ¿no? El odio que está fundado hoy. Porque uno cuando mira el programa económico del gobierno del Frente de Todo es muy similar al de Cambiemos, con lo cual, o sea, no tendría que haber esta lógica. Me parece que tiene que ver con algo de que, bueno, no logro, lo que no se logra entender, digamos, es esta continuidad, digamos, ¿no? Hablaste de odio, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco con eso. Lo que no se logra entender es el nivel de continuidad, digamos, de ese odio, ¿no? Porque está bien que no lo pudiste quebrar, pero si desapareciera eso, te expondrías vos también. O sea, que se necesitan mutuamente, ¿no? Para funcionar. Esto es lo que digo. Porque acá hay un problema con la otredad, ¿no? Con la mirada sobre el otro, ¿no? Que si esa negatividad, por así decirlo, que te genera el otro, la anulas y queda en los términos del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, somos todos iguales, en esa igualdad, digamos, te expone también en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Indudablemente en la Argentina hay odio. Y, y el odio, Gustavo, ¿cómo lo podemos pensar? Como un sentimiento humano que en menor o mayor medida nos atraviesa a todas y a todos, a los individuos, a los grupos. Ahora bien, sin embargo, creo que el odio tiene clivajes, tiene diferencias políticas en su interior. Hay un odio emancipador, el odio revolucionario existe, ha existido en la historia de la humanidad, ¿Mm? y el odio reaccionario. Y esos odios son distintos entre sí, porque el odio reaccionario, el odio de la derecha, el odio conservador, desemboca siempre en lo mismo, en la aniquilación del otro, en la desaparición del otro, y eso lo podemos verificar si pensamos en la historia argentina o en la historia universal. Campo de concentración, vuelo de la muerte, genocidio, 30.000 desaparecidos y desaparecidas, en fin, vuelo de la muerte, Sí, de todas las formas. Tortura. tortura, en fin, le fosse ardeatine en Italia. Bueno, entonces el odio reaccionario desemboca en la aniquilación o en la desaparición del otro. Lo mismo no vale en el caso del odio emancipador. El odio emancipador, uno puede decir, bueno, hubo fuerzas políticas a lo largo de la historia de la humanidad que efectivamente odiaron a sus enemigos, hicieron revoluciones, pero no desaparecieron a otras fuerzas políticas, trataron efectivamente de hegemonizarlas, de conducirlas. Mira, voy a citar un libro de un yanqui, para que no me digan que cito bibliografía bibliografía Comunista. bolchevique, Sí, comunista o peronista de izquierda, o peronista emancipador. John Reed, un intelectual norteamericano, escribió un libro, porque le viajó a Moscú y a San Petersburgo durante los primeros días de la Revolución Bolchevique, y escribió un libro precioso, un yanqui, un norteamericano, escribió un libro precioso que se llama Los 10 días que cambiaron el mundo. Y en las primeras páginas de ese libro precioso, lo tengo acá atrás, no lo voy a buscar porque no lo voy a encontrar seguramente ahora, acá,
Dice, en la revolución bolchevique fue una revolución donde casi no se dispararon tiros, que durante la revolución los restaurantes de Moscú y San Petersburgo, luego Leningrado, la gente salía, iba a comer en los restaurantes, o sea que el despliegue de la violencia fue mínimo y no desapareció a nadie. Digamos, el odio emancipador es un odio que no conduce a prácticas ni desaparecedoras ni aniquiladoras. Ahí, en cambio, está el patrimonio del odio reaccionario que vemos incluso en la Argentina desplegado en estos días. Entonces, hay odio, sí. ¿Basta la categoría de odio para entender la escena argentina del presente? Creo que no. Creo que estamos efectivamente frente a una escena aniquiladora o una voluntad desaparecedora, a una voluntad fundamentalista, donde una parte conspicua del pueblo argentino debe ser desaparecida, debe ser aniquilada para que se construya una forma del poder y una forma de la convivencia sobre la base del cadáver de la otredad. Y cuando digo esto, no estoy pensando solo en la vicepresidenta, porque cuando hablamos de la vicepresidenta no hablamos de un sujeto individual, hablamos de un sujeto social que representa ¿a cuánto? Al 35% del pueblo nacional, al 40% del pueblo nacional. Estamos hablando de una figura histórica, de una figura que agrega amplias mayorías populares nacionales y que tiene un correlato también en distintas latitudes de América Latina. Entonces, no estamos hablando de una persona con nombre y apellido que viven en tal lugar, sino que estamos hablando de una de las figuras más representativas y coaligantes del vivir en común nacional y del vivir en común latinoamericano, y te diría que también del vivir en común mundial. Así es. Bueno, Roca, la verdad, muy interesante, me seguiría hablando con vos, pero el tiempo acá es tirano también, así que te agradezco y hace rato que no hablábamos, un par de años al menos, nos encontramos otra vez en el encuentro ahí en Vicente López y la verdad que me puso muy contento verte y dije, ¿qué te dije? Te voy a llamar en algún momento y no encontraba a veces la oportunidad. Me parece que hace falta también mucha reflexión en lo que está ocurriendo y por lo que te leo a veces en el Twitter o te escucho, te leo no sé si sigue escribiendo en el Cohete a la Luna, pero venía siguiendo las notas tuyas y la verdad que hace falta mucha reflexión y vos aportás una mirada, digamos, de la realidad nacional y siempre es importante escuchar. Seguro, seguramente, Gustavo, digamos, tenemos que ser capaces, me parece a mí, de reconstituir una atmósfera reflexiva, porque el momento nacional, el momento continental y el momento mundial son dramáticos, efectivamente, salimos, entre comillas, de una pandemia, estamos en una situación de guerra, que afecta en mayor o menor medida a todo el mundo. Estamos en una situación de naufragio o dramática también en la Argentina por fuerzas oscuras y por debilidades propias, y es necesario, digamos, tratar de articular una atmósfera reflexiva para ver cómo salimos de esto, porque impropiamente todas las cuestiones de las cuales hablamos aquí no le resuelve por más inteligente que sea una persona. La resuelven grandes mayorías populares dispuestas a construir un país donde la vida humana, la existencia humana tenga un sentido de dignidad. Claro, así es. Bueno, Rocco, te agradezco tu tiempo y estamos en comunicación y bueno, espero volver a sacarte más adelante para volver a ver, retomar un poco estos temas que, que venimos hablando y siempre escuchar tu mirada que me parece interesante. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. A Hasta vos. luego. Adiós, adiós.